los temas. El día de hoy el presidente López Obrador regresó sobre un planteamiento que ya había hecho el canciller Marcelo Ebrard hace algún tiempo, y es gestionar con los Estados Unidos que se le regresen a México los bienes incautados a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Hay argumentos para suponer que esto no será posible, y por eso le he pedido a Miguel Pulido, usted lo conoce, abogado, defensor de derechos humanos, exdirector de Fundar, que nos dé su punto de vista. ¿Es posible traerse algo de ese dinero, darle una mordida a ese patrimonio que en los Estados Unidos ha sido incautado? Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo a tu auditorio y muchas gracias por la deferencia de la llamada. A ver, yo creo que tú pones la pregunta en los términos correctos de la discusión. ¿Es posible obtener un pedacito de lo que el gobierno de Estados Unidos busca incautarle o decomisarle a Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Y por qué vale la pena ponerlo en esos términos, como con mucha cautela o con mucho recato? El presidente de la República hoy dijo uno de los argumentos que me parece más contundentes. Antes no se hacía absolutamente nada. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el contexto histórico. El gobierno de Estados Unidos no ha tenido una relación de colaboración con el gobierno mexicano más allá de las solicitudes de extradición y cierto intercambio de inteligencia. El auditorio debe saber que existe una convención internacional contra el crimen organizado, la llamada Convención de Palermo, que justo tiene en su artículo 13 el desarrollo de la cooperación internacional para los decomisos. Y México, la verdad es que no ha usado este instrumento internacional para colaborar con las autoridades de Estados Unidos. Para que el público entienda el nivel de nula o poquísima colaboración internacional que tenemos, debes recordar el caso que en su momento hubo contra Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, en donde un fiscal de Texas le comparte información y establece un intercambio técnico con los fiscales de anticorrupción de España, y las autoridades mexicanas no solo no participaron en ese intercambio de información tratando de demostrar los recursos de procedencia ilícita de Humberto Moreira, sino que las autoridades mexicanas defendieron a Humberto Moreira. Entonces, en el ámbito de las operaciones internacionales, los fiscales mexicanos no están bien vistos, tampoco cooperaron en el caso Odebrecht, se han quejado durísimo los fiscales brasileños y los fiscales de otros países, que México es uno de los países que no colabora. Entonces, no hay antecedentes de colaboración técnica, ese es un primer obstáculo. Y el segundo que yo te diría es entender la complejidad del entramado judicial de Estados Unidos. En el caso del juicio contra el Chapo Guzmán, el gobierno acusa que más o menos tiene identificables 12.600 millones de dólares el Chapo Guzmán bajo su control. Ese proceso apenas está iniciando, o sea, lo encontraron culpable de los delitos, pero la estimación de los montos y el decomiso de los montos es otro procedimiento. Entonces, pues, como dicen los abogados, ni siquiera es este el momento procesal oportuno. Todavía el gobierno de Estados Unidos no tiene un peso recuperado. Y cuando lo recupere, que va a ser una batalla feroz, no veo muchas condiciones para que nos den una mordidita de ese pastelote. Ahora, tú has mencionado en otros momentos que una de las razones para extraditar, para pedirnos a algunos de estos criminales, pues es justamente el dinero que representan. Es decir, no solamente es desmantelar la red, sino que habría en la política de extradición de Estados Unidos intencionalidad, yo diría económica o algo similar, lo cual pues todavía reduce mucho más, Miguel, la posibilidad de que ese dinero nos sea entregado a nosotros. Y déjame ponerlo en estos términos. ¿Cuánta inversión hizo Estados Unidos varias veces para detener al Chapo, que hoy está interesado en recuperar? ¿Por qué le entregaría a México un dinero cuando probablemente la inversión en el gobierno mexicano para detener a este mismo criminal fue mucho menor? No, totalmente. Mira, hay muchos casos en las Cortes de Estados Unidos en donde el móvil de las acusaciones, tal cual como tú lo describes, es el incentivo económico que tienen los fiscales.
Te pongo unos casos que son muy conocidos, los que sucedieron con los gobernadores de la frontera de Tamaulipas y de Coahuila. Hay que recordar que tanto Tomás Yarrington Rubalcaba como Eugenio Hernández tienen sendas acusaciones penales, pero también procedimientos por la vía civil para el decomiso de sus bienes. Y esto que es una particularidad del sistema de Estados Unidos, es un incentivo económico muy poderoso para los fiscales para ir tras ese dinero. En el caso de Vicente Zambada, es un caso que se desahogó en Chicago, fue un campanazo porque el fiscal acusador, iba a decir el prosecutor, pero es el cerebro me anda fallando, intentó recuperar $1,000 millones, lo que en Estados Unidos le dirían $1 billón. Y la identificación de los bienes, que requiere un trabajo de inteligencia brutal, y después los juicios para irlo recuperando, porque no es como que nomás se quedan con los bienes y se acabó la canción, es decir, insisto, son batallas legales bastante feroces. Esa estimación de $1,000 millones incluso ha sido cuestionada de si no están inflados esos datos, si no viola el principio de presunción de inocencia, si el hecho de que una persona tenga actividades criminales no supone que absolutamente todo su patrimonio provenga de actividades criminales. Y recordemos que la propiedad privada en Estados Unidos tiene un nivel de protección, incluso en casos complejos como estos. O sea, en Chicago hay casos en donde los jueces les han dicho a los fiscales que una persona tenga actividades criminales no supone que todo su patrimonio derivó de eso, y que tienen que separar unos de otros. Entonces, yo te confirmaría tu intuición. Las autoridades de Estados Unidos hacen inversiones brutales, son costosísimas las acusaciones, el trabajo de inteligencia, etcétera, y no veo los incentivos para cooperar con el gobierno mexicano. En este momento, insisto, hay que ver, porque esto tardará mucho en desahogarse. El caso de Joaquín Guzmán Loera es uno de los casos de colaboración entre fiscales de distintos distritos más densos. En algún momento llegó a tener 12 acusaciones, que eran 4 de fiscales de Nueva York y 8 de Chicago. Y recordemos que además tiene acusaciones en Texas y en California. Y todo ese aparato se movió, todo ese aparato estructuró los juicios, y no va a ser tan sencillo que el gobierno de México dialogue con todos ellos. Nosotros imaginamos que el gobierno de Estados Unidos es vertical y monolítico como el nuestro, pero la verdad es que es una atomización de piezas, y la competencia al interior de ese tipo de instituciones es muy fuerte. No tienen muchos incentivos ellos para decir, nosotros lo recuperamos, nosotros lo metimos al bote, y ahora llegan los mexas y se llevan la lana, ¿no? Ahora, Miguel, hay patrimonio de Joaquín Guzmán Loera que está en México, o sea, tenía casas en Badiraguato, supongo. Tenía propiedad inmobiliaria en México. Probablemente hay algunas empresas que ahora nos dicen pudo haber tenido acciones. Es decir, hay un patrimonio en México que nadie ha cuantificado, y eso me sorprende un poco. Es decir, por lo menos la parte que está aquí sí hagámosla evidente y se lo entregamos al instituto para devolver al pueblo lo robado, antes llamado SAE, o más fácil SAE. A ver, ¿qué hacemos con eso? ¿Por qué aquí en México no le hemos dedicado tiempo a ver, a cuantificar ese patrimonio y de una vez a exhibirlo y a ponerlo al servicio del contribuyente y del gobernado? Yo creo que ese es el verdadero cambio que uno está esperando. Mira, había una acusación que además tuvo una captura muy, muy vistosa, de una mujer a la que le decían la patrona, Guadalupe Fernández Valencia. Ella era supuestamente la operadora financiera del Chapo Guzmán. Y cuando la capturaron, yo recuerdo perfecto que de repente salió un comunicado de prensa de la Policía Federal diciendo que gracias a su trabajo de inteligencia se había identificado a esa mujer, y describían cuáles eran sus actividades ilícitas. Y al otro día anuncian su extradición. Y después, cuando tú rastreas, porque son públicos los archivos judiciales en Estados Unidos, cuando tú rastreas el caso de esta mujer, resulta que ella tenía una solicitud de extradición, y vienen los montos que estiman las autoridades de Estados Unidos que ella movía y que blanqueaba de capitales. Lo que te trato de decir es que la autoridad mexicana pues la tuvo que atrapar por formalidad, pero después se le entregó al gobierno de Estados Unidos, que eran los que sí sabían cuánto dinero había movido. Ese año debe ser, te estoy hablando de memoria, 2015, 2016, por ahí fue la captura de esta mujer. Ese año, sin temor a equivocarme, te puedo decir que el gobierno mexicano no afectó más de 5 millones de pesos, estoy segurísimo, no afectó más de 5 millones de pesos de operaciones de la delincuencia organizada.
O sea, no, mientras nuestra autoridad capturaba a alguien y se le entregaba al gobierno de Estados Unidos que tenía un rastreo del movimiento y del flujo ilícito, en México no estábamos haciendo nada. Nada. El personaje que estuvo algún tiempo a cargo de eso, Bas, no dio jamás un resultado de nada. Entonces, ese es el giro de tuerca radical que nosotros esperamos pues en este contexto. Ya señalaste al responsable, Santiago Nieto nos tiene que mostrar que es capaz de modificar el paradigma. Miguel Pulido, muchas gracias por tu claridad sobre estos temas, por tu conocimiento y por compartir la conversación esta tarde. Muchas gracias, Ricardo, y te mando un afectuoso saludo. Gracias, Miguel. Pues estamos de vuelta en cabina.